Amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Esta es otra entrega más de la serie Cristo y la Iglesia. Estamos revisando el capítulo 3 de Efesios y allí vimos que ese capítulo presenta las riquezas. El capítulo 4 presenta la profundidad. La palabra rico puede usarse para describir el capítulo 3 y la palabra profundo puede usarse para describir el capítulo 4. El capítulo 4 es muy profundo porque habla de mezcla, crecimiento y renovación. Tal vez usted conoce o algunos conocen la definición de las palabras mezcla, crecimiento y renovación, pero puede ser que no entendamos el significado de estas palabras en el contexto de este capítulo 4 de Efesios. ¿Quién está mezclado con quién? No es suficiente decir que Dios está mezclado con el hombre. El Dios a quien Pablo presenta en los versículos del 4 al 6 es el Espíritu, el Señor y el Padre, o sea, el Dios Trino. Dios es uno solo y Él también es tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu no son tres dioses. Dios posee el aspecto de ser uno solo y también posee el aspecto de ser tres. Dios es uno en su Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pablo vincula el cuerpo con el Espíritu diciendo un cuerpo y un espíritu en el versículo 4. Cuando se tiene el cuerpo se tiene el Espíritu y cuando se tiene el Espíritu se tiene el cuerpo. Esto describe la mezcla. Además, si tenemos al Hijo, tenemos al Padre, como bien decía el apóstol Juan en el capítulo 14, versículos 9 y 10. Por tanto, debemos considerar cómo el Dios Trino está mezclado con nosotros. Efesios 3 presenta a la iglesia como la plenitud de Dios, como el desbordamiento de Dios, la expresión. El capítulo 4 dice que hay un solo Dios, quien es el Padre, y quien está sobre todos, y por todos, y en todos, en el versículo 6 del capítulo 4. Las palabras sobre todo se refiere a la fuente, a Dios el Padre, el primero en la Trinidad. El Padre como fuente es sobre todos. La palabra por todos se refiere al Hijo de Dios, el segundo en la Trinidad. El Padre es la fuente y el Hijo, digamos, es el cauce que fluye por todos los creyentes. Las palabras en todo se refiere al Espíritu Santo, el tercero en la Trinidad. El Espíritu Santo está en cada creyente. Como creyentes que somos, tenemos al Padre, la fuente de todos. Tenemos al Hijo, el cauce, la corriente que fluye por todo. Y tenemos al Espíritu que mora en nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la fuente, el cauce y aquel que mora en nosotros. El Padre es sobre todos. El Hijo es por todos. Y el Espíritu está en todos. La mezcla en Efesios 4 consiste en la mezcla del Dios Trino con sus creyentes. Es decir, es el hombre lleno de Dios. Por consiguiente, según el capítulo 4, la iglesia es uno con el Dios Trino, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Esta es la mezcla. La iglesia es el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu mezclado con el hombre. La iglesia no es un edificio con un campanario, con una cruz. La iglesia es la mezcla del Dios Trino con sus creyentes. Hablemos del crecimiento. Habíamos mencionado las palabras mezcla, crecimiento y renovación. Una forma de crecer se usa 3 veces en los versículos del 11 al 16. Recuerde que estamos en el capítulo 4 de Efesios. En el versículo 13 se habla de un hombre en plena madurez. En el versículo 15 usa crezcamos en todos. Y en el versículo 16 se menciona recibe a causa el crecimiento del cuerpo. Estos versículos hablan del crecimiento en vida. Crecer en vida se refiere al aumento de Cristo en nosotros. Cristo es completo y eso no lo dudamos. Hemos recibido a Cristo completo, pero en sí mismo, Él no necesita crecer, pero sí necesita crecer en nosotros. En sí mismo, Cristo tiene plena madurez, pero en nosotros, Él puede ser semejante a un infante. Por eso Él necesita crecer.
Debemos permitir que Cristo aumente en nosotros continuamente. Al aumentar en nosotros, Él crece en nosotros y nosotros crecemos en vida. El versículo 15 habla de crecer en todo aquel que es la cabeza, Cristo. Nuestros pensamientos, nuestro amor, nuestro odio y nuestras decisiones e intenciones deben crecer en Cristo. También necesitamos crecer en Él, en todas las cosas de nuestro vivir cotidiano, las que podemos considerar sencillas, qué sé yo, como estudiar o qué estudiar, o ir de compra, o cortarse el cabello, o ir de vacaciones. Debemos crecer en Él, no solo en las cosas grandes, sino en todo. Muchos santos crecen en Cristo en pocas cosas, o en unas pocas cosas, pero no en todas. Diariamente debemos aprender a crecer en Cristo en todas las cosas. Entonces Cristo aumentará en nosotros y nosotros creceremos en vida. Al crecer en vida, espontáneamente seremos edificados porque su vida está creciendo. La edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no es como la edificación de una estructura física, de un edificio. Una estructura física es edificada al unir diversos materiales de construcción o diferentes materiales de edificación. Es mejor comparar la edificación de la iglesia con un injerto, en el cual dos seres vivos son injertados el uno en el otro y crecen juntamente. Dos piedras puestas uno junto a la otra nunca pueden crecer juntas, pero una rama puede ser injertada a un árbol y con el tiempo las dos crecen. El crecimiento es la edificación y un mayor crecimiento equivale a una mayor edificación. Como miembros del cuerpo de Cristo somos ramas llenas de vida, no somos piedras inertes. Fuimos injertados en Cristo y estamos creciendo juntamente con Él. Cuanto más crecemos, más somos juntamente edificados. Este crecimiento redunda en la edificación. Cuando somos edificados en el cuerpo, ya no podemos abandonar el cuerpo ni a los demás miembros. Por ejemplo, su brazo está creciendo en su cuerpo. Si su brazo no estuviera contento con otros miembros del cuerpo, descubriría que ya no puede dejar al cuerpo. Todos los miembros de nuestro cuerpo deben ir a donde el cuerpo va. Mientras vivamos, ningún miembro del cuerpo puede ser abandonado. De igual modo, una vez que somos edificados en la iglesia, no podemos abandonarla. Es fácil quitar las piedras que están puestas una encima de otra, pero nosotros no somos piedras regulares. Recuerde que el apóstol Pedro en su primera carta nos define como piedras vivas, miembros vivientes que crecen en el cuerpo. Todo miembro que abandone el cuerpo morirá espiritualmente. Si no queremos experimentar la muerte espiritual, debemos permanecer en el cuerpo. Como miembros del cuerpo no somos instalados, como ocurre con los diferentes materiales de edificación, cuando usted están instalando losas en un piso, no, sino que somos edificados en el cuerpo mediante el crecimiento. La edificación no es asunto de poner junto a muchas personas. Esa es una obra humana y no el crecimiento en vida. Que el Eterno, hermano, nos llene de pasión por ayudar a los santos a crecer en vida. Toda madre sabe que la manera de ayudar a sus hijos a crecer es alimentarlos bien. Los niños crecen porque comen. Por consiguiente, los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros deben hacer la misma obra de alimentar a los creyentes, lo que vemos allí en Efesios 4, 11 y 12. Así como los camareros de un restaurante distribuyen el alimento a las personas, también nosotros debemos impartir el alimento, impartir a Cristo a las personas. El misterio genuino no consiste en dar enseñanza, el ministerio genuino no consiste en dar enseñanzas, sino en alimentar. Toda reunión de los 2 o 3 en su nombre debiera alimentar, sustentar y satisfacer a los santos. Como comer, recuerden, comer hace que una persona crezca. Por tanto, si queremos crecer, necesitamos comer. Invocar el nombre del Señor y orar leyendo las Escrituras son maneras de comer al Señor. Cuando leemos la Escritura, es provechoso leerla orando. Así mientras leemos y oramos la palabra del Señor, la vamos comiendo. Necesitamos comer, beber y respirar, todo lo cual nos fortalece y nos hace crecer.
Comemos y bebemos al leer la palabra del Señor con oración y respiramos al invocar su nombre. Comer, beber y respirar son prácticas cruciales para nuestro crecimiento. Cuando crecemos, somos edificados. Efesios 4 aborda el tema de la renovación también. Mezcla crecimiento y renovación. Este tema de la renovación lo vemos en el capítulo 4 del 17 al 24. Este pasaje habla del nuevo hombre y el viejo hombre. El nuevo hombre y el viejo hombre pueden compararse a dos árboles. Uno está muriendo, pero el otro está creciendo. El árbol que está creciendo está siendo renovado de día en día. Nuestro crecimiento es también nuestra renovación. Vamos a seguir mirando este punto, amados hermanos, en el próximo audio. Gracia y paz del Señor.